Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa radial del Informativo Layista. Hoy, 28 de septiembre de 2024, donde vamos a resaltar la memoria histórica y dentro de ella, aquella que nos hace sentir muy orgullosos, la historia boyacense. Sean todos bienvenidos a esta remembranza histórica. Soy Justin Torres, estudiante de grado 8.2, y me encuentro en compañía de Paula Sofía Gutiérrez, del grado 11º de la institución educativa Enrique Olaya Herrera. Muy buenos días para toda la audiencia. Comienzo con contarles que en el marco de la convocatoria departamental de Concertación Cultural 2024, bajo el nombre de Historias No Contadas de la Sociedad Boyacense, nuestra institución educativa técnica Enrique Olaya Herrera, en sus instalaciones participó activamente el pasado lunes 23 de septiembre. Claro que sí. En este magno evento se contó con la presencia de directivos, docentes del área de ciencias sociales, estudiantes, la señora Eloísa Dueñas, historiadora y presidente del Consejo Municipal, el doctor Javier Hernández Salazar, historiador y periodista y comunicador social, nuestro rector e historiador Ariosto Esquivel Borda y el exalumno de Acción Cultural Popular y actual personero de Sutatensa, doctor Francisco Cruz. Bienvenidos y recuerden, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. La filosofía, que es realmente el conocimiento. Y el conocimiento es preguntarnos por todas las cosas que hacemos, que existen, que habitan y todo lo que hay en nuestro entorno. Entonces fíjense ustedes que si ustedes cuando ustedes van a Bogotá, por ejemplo, por primera vez, o van a una ciudad por primera vez, ustedes comienzan a mirar todo y comienzan a preguntar, oiga, ¿y eso qué es? Oiga, ¿y aquello por qué? ¿A qué hora llegamos? ¿A dónde vamos? Todas esas son preguntas que por nuestra naturaleza salen. Nos gusta la investigación, nos gusta aprender. ¿Por qué vamos acá? ¿Por qué vamos a ese lugar? ¿Qué vamos a hacer allá? ¿Y esto qué es? ¿Cómo se llama la ciudad? ¿Cómo se llama el pueblo? Entonces surgen preguntas. Eso es nuestra historia. Y entonces en esa historia es donde nosotros comenzamos a preguntarnos, por ejemplo, bueno, ¿y a mí para qué me sirve venir a estudiar a un colegio? Y si ustedes comienzan a preguntarse muchas cosas, entonces también se comienzan a buscar las respuestas, o las respuestas comienzan a aparecer. Y entonces, lo mismo que decíamos al inicio, bueno, ¿quién es mi papá? ¿Quién es mi mamá? ¿Quiénes son mis tíos? ¿Por qué llegaron acá? ¿O todos nacimos acá? Guateque, ¿por qué el nombre de Guateque, por ejemplo? ¿Qué era Guateque? ¿Por qué ahora resultó siendo cabecera de provincia? Y entonces fíjense, como decía el profesor Arias hace un momento, entonces nos sentimos importantes porque es que somos cabecera de provincia. Y entonces decimos, no, porque Guayatá no es cabecera de provincia, entonces es menos. Y Tibirita tampoco, entonces es menos. Nosotros somos más importantes. Y pasa, como ha pasado siempre infortunadamente, y esto es parte precisamente del objetivo necesario que queremos lograr, es porque si ustedes, ahora ya no tanto, pero el profesor Ariosto y toda las profesoras corroborarán, o si ustedes quieren preguntar también, por favor háganlo. La mayoría de boyacenses, así fueran de Tunja, que se iban para Bogotá, les preguntaban, ¿usted de dónde es? Ah, no, de Bogotá. ¿De Bogotá? Y si por casualidad alguien se enteraba que era boyacense, la persona se sentía, mejor dicho, así de grandecito. Y se sentía menos, y daba vergüenza decir, no, es que soy de Boyacá. Y resulta que cuando comenzamos a conocer nuestra historia, debemos sentirnos más orgullosos que los antioqueños, inclusive.
Pero es que eso es lo que nos falta aprender. Nosotros hemos hecho más cosas que los antioqueños. Nosotros tenemos más cosas de qué sentirnos orgullosos que los antioqueños. El problema es que no nos hemos valorado. Hablábamos, por ejemplo, ayer con el profesor de varios de los personajes de aquí del Valle de Tenza, que han hecho cosas muy importantes en Colombia y en el mundo. Bueno, el profesor lo mencionaba al inicio, precisamente algunos personajes. Ahora, eso no lo podemos ver como distantes, porque estos colegios, por ejemplo, existen gracias a esos personajes, porque pensaron que así como ellos se desarrollaron y fueron importantes, cualquier persona de la provincia o del territorio o de todo el Valle de Tenza puede también desarrollar todo su intelecto y llegar a hacer cosas muy valiosas, pero que esas cosas valiosas también sean aporte para que los demás ciudadanos podamos seguir avanzando. Yo voy terminando para darle el paso también al profesor Ariosto para que nos cuente un poco más sobre esas historias de nuestro territorio que los desconocemos. Y ahí entramos a una de las cosas que seguramente la mayoría conoce, y es, por ejemplo, no solamente el desarrollo de la educación aquí en el territorio, de casi todas las poblaciones del Valle de Tenza, y podríamos decir que fueron pioneras de la educación en Colombia, con cosas muy valiosas, que eso es lo que nos corresponde precisamente como historiadores empezar a desarrollar. Y aquí los quiero invitar también para que quienes quieran empezar a conocer más la historia y de pronto se conviertan en historiadores, lo hagan, porque finalmente todos podemos ser historiadores. Como decía, yo soy comunicador social, periodista, soy actor, soy historiador. Y en todo, por ejemplo, cuando estudié actuación, que eso se llamaba arte dramático, tenía que ver historia. Cuando estudié comunicación y periodismo, tenía que ver historia. Y pues cuando estudié historia, pues con mayor razón tenía que ver historia, pero encontré que todo lo que yo había estudiado de historia, tanto en arte dramático como en periodismo, me sirvió mucho para lo de historia y mucho más cuando hice el doctorado, porque entendí muchas cosas que en la cotidianidad no había entendido. Entre ello, la importancia de la comunicación. Y esta tarde precisamente tengo una conferencia que voy a dictar a la UNAD para todos los altos mandos, como se diría, de la UNAD y de todas las personas administrativas de la UNAD, para hablar precisamente sobre eso. ¿Por qué la UNAD nace en Boyacá prácticamente y de boyacenses? Como lo fue Radio Sutatenza y Acción Cultural Popular. ¿Sí? Y por eso la importancia de que esté aquí el doctor Francisco, porque nace aquí en Guateque y en Sutatenza. La educación más importante del pueblo colombiano, porque fue enfocado a los campesinos colombianos, y fue la primera vez además que se enfocó una educación exclusivamente organizada, creada y direccionada para los campesinos. Pero adicionalmente otro hecho que no se ha reconocido ahora y que hay quejas constantes, y es que con Radio Sutatenza y la formación o educación de líderes, que de acuerdo a lo que yo presenté y demostré en mi tesis doctoral, es la primera y única educación de campesinos líderes que se han hecho en Hispanoamérica, que ese es otro término que es importante que lo aclaremos y lo tengamos en cuenta. No se debe decir Latinoamérica, sino Hispanoamérica. Hispanoamérica porque procedemos de Hispania, venimos de Hispania y toda nuestra tradición cultural es española. El término Latinoamérica se lo crearon los franceses básicamente, que es a quien sí debemos culpar de toda nuestra ignorancia y de todo nuestro conflicto social, cultural que tenemos. Porque si bien es cierto, ellos inventaron todo el cuento de la famosa Ilustración,
nosotros ya teníamos una ilustración mucho más grande, realmente, porque nosotros aquí nos trajeron toda la fuente del conocimiento, con los colegios, las escuelas y las universidades. Y eso era español. Pero con la llegada de los Borbones en 1700, entre 1700 y 1703, cuando comienza el proceso de cambiar de los Austrias a los Borbones, entonces se implanta toda la ideología francesa y se acaba con algo que se creó, y que eso lo sustento en mi tesis también y que estoy escribiendo un libro sobre ello, es que con la conquista que se llama, que en realidad fue el encuentro de dos culturas, porque no fue tal conquista como tal, sino el encuentro de dos culturas, lo mismo que no fue ninguna independencia. Aquí no nos independizamos de nadie, nos independizamos de los franceses, bueno sí, porque la famosa independencia realmente, o el grito de independencia, realmente era para expulsar a Napoleón de la península ibérica porque había invadido a España. Entonces lo que se crean son las juntas de gobierno, que es lo que se crea el 20 de julio, juntas de gobierno, que también aquí en Guateque se crea una junta de gobierno. En Tunja se crean juntas de gobierno, en Villa de Leyva se crean juntas de gobierno, en Bogotá y en muchas ciudades se crean las juntas de gobierno, como pasa en todos los países de Hispanoamérica, para que Napoleón no pudiera gobernar. Ese fue el motivo. Entonces se habla de la independencia, pero es que es de nosotros como españoles independizarnos de Francia, no permitir que Napoleón gobernara. Esa es realmente la independencia. Porque no se había hablado, y si en la constitución que se hace, en la carta que se hace de ese 20 de julio de 1810, lo que se habla es que se respalda a Fernando VII como rey de España. En ninguna parte aparece que no se quiere saber nada del rey, ni se quiere seguir siendo imperio. Todo lo contrario. Se dice, nosotros somos España y respaldamos a Fernando VII como rey de España. Hasta la República de Colombia, como la conocemos, realmente nace en 1886. Es algo que toca tener en cuenta, con la Constitución de 1886. Y todo eso es lo que nos da pie para empezar entonces a conocer nuestra historia. Y aquí termino. Vamos a buscar también nuestra historia, y en esto que ustedes están firmando, si hay la forma de que podamos tener un papelito, no sé, para que, por ejemplo, ustedes me faciliten de lo que ustedes de pronto entienden desde su historia. Por ejemplo, seguramente en sus casas hay personas muy valiosas, su mamá, por ejemplo, su papá, por ejemplo, su abuelo. ¿Qué hicieron? ¿Qué aportaron? Porque yo conozco historias de aquí de Guateque que, por ejemplo, hubo personas que donaron cosas, por ejemplo, para el colegio, ¿sí? Que donaron cosas para hacer el parque, que donaron o ayudaron o hicieron cosas, porque no es solamente dar cosas, es también el tiempo. Siguiendo con la temática, nuestro siguiente invitado es nada más ni nada menos que nuestro rector, experto en paleografía e historia del Valle de Tenza, especialista Ariosto Esquivel Borda. Bienvenido, señor rector. Como lo dice acá en esta pancarta, dice historias no contadas. Yo tengo aquí unos documentos. Este documento, mire, dice año de 1629. Esta es una fotocopia de un documento que reposa en el Archivo General de la Nación, ¿sí? 1629. En estos documentos que yo tengo acá, habla de Guateque, Sutatenza, Tenza y Zúñiga. Hay un pueblo que no prosperó, pero aparece acá, que se llama Zúñiga. Más o menos queda por allí donde queda Puente Hierro, esa zona de La Vega, ¿sí?
Aquí habla de esos tres pueblos. Y usted dice aquí, vea, 1629, estante número 2, legajo 97, expediente número 4. Vea cómo están organizados los documentos. Y el cumpleaños de Guateque habla de 1637. Entonces, ahí hay un interrogante. ¿Cómo así? Si en 1629 ya existía Guateque, existía Tensa, existía Sutatensa y existía Somondoco y Zúñiga. Entonces, no podemos hablar de cumpleaños de Guateque porque los pueblos no tienen fundación. Los pueblos que tienen fundación son los que aparece el acta de fundación. Por ejemplo, Villa de Leyva. Villa de Leyva sí tiene fundación. Tunja tiene fundación. Bogotá, porque está el documento donde, por el caso de Tunja, Gonzalo Jiménez de Quesada hizo un acto protocolario de fundación y quedó el acta, ¿sí? Lo mismo Villa de Leyva. Estos pueblos, como lo dice aquí estos documentos de archivo, fueron apareciendo por diferentes procesos. Entonces, los españoles se ubicaron en Tensa. Los españoles llegaron a Tensa buscando las esmeraldas de Samondoco, dicen los archivos. Somondoco se llamaba antes, era Samondoco, y viene ahora evolucionando hacia Somondoco. ¿Por qué las esmeraldas de Somondoco? Porque Chivor pertenecía a Somondoco, ¿sí? Es decir, la administración político-administrativa ha venido evolucionando. Por eso hay un planteamiento que dice que Enrique Olaya nació en Guayatá y no en Guateque. Pero si usted mira la distribución político-administrativa, era diferente, ¿sí? Guayatá es un municipio que tiene apenas 200 años. Guateque va para 400 años según los documentos. ¿Ve? Entonces, la historia nos explica muchas cosas. Aquí hay unos documentos que habla, por ejemplo, de las visitas a Boyacá. Entonces, en la época de la colonia, la legislación española estaba elaborada para amparar a las comunidades indígenas. Si usted mira la legislación española, favorecía a los indígenas, porque en un comienzo la población indígena fue muy abusada por el colono, supremamente abusada, tanto que se creía que el indígena no era humano, ¿sí? Y entonces se hacían expediciones con escopetas para cazar indígenas, el que más matara indios. Y ahí ustedes ven en la historia quiénes fueron los que le explicaron al monarca, a los reyes, que sí eran humanos y que había que evangelizarlos y cristianizarlos, ¿sí? Entonces, en ese proceso de evangelización y colonización e hispanización fue que aparecieron los pueblos como Guateque, Sutatensa y Somondoco, ¿sí? ¿Por qué? Porque los españoles en su organización primero llegaron las comunidades religiosas. Entonces llegaron los agustinos, llegaron los dominicos, ¿sí? Comunidades religiosas, a organizar plantaciones, cultivos, haciendas de vacas, caballos, gallinas, cerdos. ¿Por qué? Porque eso era lo de comer. La vaca, la gallina, el cerdo, el cultivo de la yuca, de la papa, del frijol, de la arveja, del maíz, se necesitaba para llevar a Tunja y Bogotá, donde estaban las congregaciones religiosas, los muchachos que estaban preparando para sacerdotes o monjas, ¿sí? Entonces tocaba llevarles comida, por eso ellos llegaron no solo a evangelizar, sino a producir. Entonces viene la economía, el sector económico. ¿Y cuál era la mano de obra? La mano de obra indígena. Pero entiendan esto. Miren, en un comienzo del proceso de la colonia, la mayoría de los colonos eran varones, hombres. Las mujeres, en un comienzo, las mujeres españolas casi no venían, eran escasísimas. Entonces, por esa razón, se encuentra un mestizaje exponencial.
Es decir, un solo español en los primeros años 1562, en esta región 1537, 38, un solo español podía estar embarazando 50 mujeres indígenas o más. Entonces el mestizaje es exponencial, ¿sí? A los 9 meses nace el primer mestizo. A los 10 años ya es un niño grande. A los 15 años un adolescente y a los 20 un mayor. Entonces a los 20 años ya teníamos una población exponencial mestiza que es la que reemplaza a la población indígena. Porque el indígena puro no se cristianizó y no se evangelizó. El indígena puro nunca aprendió la religión católica, se murió así. Quien se aprendió la religión católica y el español fue el mestizo. Nosotros somos mestizos. ¿Entienden? Entonces, por eso, ustedes miran etnológicamente las características de nuestra cara, nuestro cuerpo, nuestra estatura, nuestra musculatura, pero el mestizaje también es cultural y es espiritual. ¿Ve? Entonces eso nos explica muchas cosas. Por eso les digo que estos documentos, los españoles en su legislación enviaban unos señores que venían de Santa Fe de Bogotá, y a Santa Fe de Bogotá llegaban de España, que se llamaban los famosos visitadores, las visitas a Boyacá. Aquí tenemos una lista, vea. Aguado de Castrejón llegó en 1562 a visitar Boyacá. ¿Cómo era el tejemaneje de la relación de los españoles encomenderos, hacendados con los indígenas? El caso de Boyacá y Cundinamarca. Luego, en 1602 enviaron a Luis Enríquez, otro documento y otras que elaboraba estos documentos, ¿sí? Él lo presentaba por escrito porque tenía que presentárselo a los secretarios del rey y del virrey. Otro documento en 1621, Antonio de Obando. Otro documento, visitas a Boyacá, en 1635, Juan de Barcácel, también visitó Boyacá, para ver todo lo que les digo, cómo era la aplicación de la norma, la ley, el trabajo, la mano de obra, las construcciones, etcétera. Otro documento en 1756, Verdugo y Oquendo. Otro en 1777, Campuzano y Lanz. Y en 1768 se dio a Tenza el título de parroquia. Vean ustedes eso. En la época de la colonia, el lugar importante en el Valle de Tenza para la administración y la legislación y toda la relación socioeconómica era Tenza, no Guateque. Entonces la pregunta es, ¿por qué ahora es Guateque y no Tenza? Entonces ahí entra un proceso en los 318 años de vida colonial y luego los 200 años de vida republicana, que tiene que ver la carretera y el camino a los llanos orientales. Porque se ha desarrollado un poco más Guateque que Tenza. Pero en la época de la colonia era al contrario, era Tenza, pueblo de blancos españoles, y Guateque, Sutatenza, Somondoco, comunidades inicialmente de etnias indígenas y después de mestizos. Y eso lo dice el archivo. Entonces, el trabajo del historiador es leer estos documentos, ¿no? Aquí, por ejemplo, está el índice de juicios criminales. Entonces, cuando habían problemas de peleas, de riñas, de asesinatos, etcétera, entonces se llama juicio criminal. Y ahí están los documentos de cómo se hacía la investigación, cómo procedía el juez, por qué los mataban, por qué los encarcelaban, etcétera, etcétera. Entonces ahí el historiador lee estos documentos y saca sus conclusiones, escribe. Entonces, por eso digo que el trabajo de archivo es clave, y eso no se conoce en el Valle de Tenza. O sea, la historia, nosotros conocemos de pronto la historia reciente,
digamos, del año 1900 hacia acá, hacia el presente. Pero la historia de los 300 años de colonia y del primer siglo de vida republicana casi no se conoce por tradición oral, ¿sí? Pero como le digo, los documentos dicen otra cosa. ¿Qué se necesita para poder leer estos documentos? Se necesita lo que les decía hace un momento, se necesita saber de paleografía, porque la grafía, la escritura, también ha evolucionado. El español del siglo XV no es el mismo actual, ¿ya? Ha cambiado. Antes se escribía a mano, y antes las personas que escribían se llamaban escribanos, y cada escribano se inventaba sus abreviaturas, su ortografía, no había. Las letras todas eran iguales de altas e iguales de bajitas, o sea, la T, la P, la Q, la L era igual a la A, a la I, a la O. Y algunos escribían de izquierda a derecha y otros de derecha a izquierda, es decir, escribían de para acá y volvían de para acá, no comenzaba todo de izquierda a derecha, ¿ve? El tema de la ortografía es del siglo XVIII y XIX. La Real Academia creó las pautas de cómo se escriben las palabras, ¿eh? La Real Academia de la Lengua. Entonces, ¿por qué hay que saber paleografía? Paleo significa antiguo, grafía, escritura. Entonces, si yo le doy un documento, por ejemplo, aquí a una niña, que este es uno de los mejores escritos en español, manuscrito, no lo puede leer. Léalo a ver, ¿sí? Se dificulta, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, la A se escribía como una Y parada en la cabeza, ¿sí? Entonces, aquí por ejemplo dice, en el pueblo de Somondoco, este documento dice, en el pueblo de Somondoco, y escribe de Somondoco pegado, ¿sí? De Somondoco. En 4 días del mes de abril, 4 con Q, ahora se escribe con C, ¿cierto? Pero es español. Del mes de abril de Mile, ahí dice de Mille, de 1621 años, este documento, ¿sí? Entonces, y en este documento, si lo leemos todo, habla de una situación que se presentaba aquí en el Valle de Tenza, que habían haciendas ganaderas, ¿sí? Y las haciendas ganaderas de los blancos españoles se ubicaban en la zona de La Vega, que conocemos, a la orilla del río Zúñiga, ¿sí? Entonces, en esa época las cercas, no existía el alambre de púa, todavía no se habían inventado los cimientos es más reciente, ahora ya es alambre de púa, postes de madera o postes de cemento, etcétera, ahora. Entonces, ¿cómo cercaban? Cavaban un barranco de 1,50 de alto, para que la vaca, el toro o el caballo no pudiera pasar al otro predio, ¿sí? Y a veces se derrumbaba el barranco, entonces el ganado, el vacuno o el caballar se salía y se comía todos los sembrados de los indígenas. Esa es la querella. Entonces 50 vacas, 100 vacas, 10 caballos, 200 burros, se come una labranza en una noche, ¿sí? Entonces presentaba la querella y venía el visitador. Los españoles se hacían lo de la vista gorda y no arreglaban ese paso, entonces, ¿sí? Y al indígena lo subestimaban, entonces, de malas, qué culpa, ¿sí? Y quedaba así. Entonces venía el español, no señor, tiene que remediar esa situación, tiene que cancelarle algo, pagarle algo, etcétera, ¿ve? Si uno mira ese documento completo, entonces uno entiende en qué trabajaban los indígenas, cuáles eran los problemas. ¿Qué se presentaba en esa situación en la época de la colonia? Que no habían puentes, ¿ve? Entonces, para los españoles y para las congregaciones religiosas era supremamente importante evangelizar los nativos y los mestizos, porque que les digo, a los 10, 15 años de llegado ya habían mestizos, cantidades, ¿ve? Entonces, no podían en época de lluvia pasar a la ladera de Somondoco porque el río no lo permitía.
No es como ahora que pasamos por un puente, en un vehículo. No, ni a caballo se podía porque el río, en esa época había más follaje, ¿sí? Las zonas altas de la cordillera, aquí donde queda Gauzarriba, Páramo en Sutatensa, que llega contra la Capilla, eran bosques densos, muy densos, que los indígenas aprovechaban para cazar animalitos, comer carne de conejo, de venado, etcétera. Y lo mismo allá por el Alto de Somondoco. Hoy está todo talado. Entonces, si había más densidad, más follaje, había más agua, ¿sí? Más ríos, más quebradas, más chorros. Entonces el río en época de lluvia era el triple de lo que es ahora, ¿sí? Entonces no se podía pasar a pie, no se podía pasar a caballo porque se llevaba la persona, se llevaba el animal, lo ahogaba. Entonces, ¿qué resolvieron hacer las comunidades religiosas? Las comunidades indígenas de esa ladera, reunirlas en el lugar de Somondoco para poderlos evangelizar y cristianizar. Y enviar una persona que tuviera conocimiento de religión, porque no todos eran sacerdotes, no, formados, no. Eran oficios. Les voy a enseñar el Padre Nuestro, cualquier persona lo puede hacer, cualquier español, ¿sí? Sacerdotes empezaron a llegar cuando los municipios se convertían en parroquias, por eso la palabra párroco. Cuando llegaba el párroco, llegaba el sacerdote, el pueblo, el municipio, la localidad, tomaba una trascendencia de importancia exquisita, ¿ve? Porque había párroco permanente. Si no había párroco permanente, era un pueblo de 2 pesos, ¿ve? Entonces, yo lo que les quiero decir con esto que dice historias no contadas, por eso yo he hablado con los alcaldes, decirle, hombre, hagan las monografías de sus pueblos, pero bien hechas, que lo hagan historiadores profesionales, que consulten los archivos. La cantante colombo-irlandesa Katy James, nacionalizada colombiana, interpreta Pueblito Viejo, canción escrita por el maestro José A. Morales, oriundo del Socorro, Santander. Este tema se constituye en una oda a la nostalgia y al amor por los orígenes. La letra evoca la imagen de un pueblo pequeño, tranquilo, nostálgico, que representa no solo un lugar físico o material, sino que también representa un espacio emocional en el corazón de cada uno de nosotros. Consentida colgada del cielo como un farolito que puso mi Dios para que alumbraras las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Pueblito de mis cuitas, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas corrió mi juventud. En ti aprendí a querer por la primera vez y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud. Hoy que vuelvo a tus lares trayendo mis cantares y con el alma enferma de tanto padecer, quiero, pueblito viejo, morirme aquí en tu suelo, bajo la luz del cielo que un día me vio nacer. Hoy que vuelvo a tus lares, trayendo mis cantares y con el alma enferma de
bajo la luz del cielo que un día me vio nacer. Ahora damos paso a nuestro último invitado, el doctor Francisco Cruz, amante de la historia, exalumno de la Escuela Radiofónica de Sutatenza y actual personero de ese municipio. Adelante. Mil gracias. Uno queda asombrado, mi querido historiador, que tenemos aquí dirían los esmeralderos. Como ustedes vienen de cultura esmeraldera, tenemos una gema que simplemente hay que empezar a promocionar, que es el profesor Ariosto. Ese conocimiento no puede quedarse guardado ahí, sino que nos toca pensar en cómo ahora con la Guatecana y con Sutatenza y con todos estos medios se empiece a difundir. Bueno, pero hablemos a mí, primero decirles que a mí no me habían dicho que me tocaba hablar, así que podemos cometer los errores y los horrores que tengamos, pero cuando uno está frente a un auditorio de estos tan importante, uno tiene que hacer, mejor dicho, hay que recordar y hay que empezar a proyectar, porque es que de aquí van a salir, guste o no nos guste, la gente que va a manejar esta zona, el Valle de Tenza. Y si salen buenos, pues obviamente va a ser un futuro muy alentador para el Valle de Tenza. Y les quiero decir que aquí en el Valle de Tenza han salido personajes tan grandes y han salido cosas tan grandes, tan maravillosas, que como decía usted, profesor, si a cada uno de los que están acá, más los que me escuchan, empiezan a escribir la historia, comenzando así 100 años, ustedes tendrán energía para proyectarse en 100 años más. Si fuimos capaces, y ustedes tienen que decirse así en primera persona, si fuimos capaces de crear una institución tan grande y tan poderosa como Acción Cultural Popular, ACPO, con campesinos, con sus abuelos, haciendo colectas de que regalaban el pisco, el pollo, y de pronto los huevos criollos, y hoy es conocida a nivel mundial, y hoy sigue viva, porque recuerden que de esta experiencia, muchos de ustedes muy seguramente vamos a tener la complacencia de tenerlos estudiando en la universidad abierta y a distancia, una universidad que hoy tiene acreditación internacional y hoy por hoy es una de las universidades más grandes del país. Entonces, cuando ustedes hablen de ACPO, están hablando de ustedes, de sus familias, de su gente, y de pequeñas ideas, pero muy bien pensadas. Hoy ustedes tienen la gran fortuna de que yo creo que el profesor no me dejará de mentir. Cuando nosotros nos hablaban de comunismo, nosotros sentíamos un escalofrío. Decíamos, no, eso es retroceso, es no sé qué, eso es nada. Pero hoy cuando ustedes les hablan de comunismo, lo remiten a China. Y China hoy es uno de los países de más avanzada a nivel mundial. Los que ¿saben quién fue el que hizo el hospital más rápido del mundo en la época de la pandemia? Los chinos. ¿Cuántos días gastaron? ¿Cuánto? 1 año y medio. ¿Quién da más, quién da menos? ¿Cómo? No, tampoco. Usted lo puso ya muy arriba. 10 días. 10 días y es uno de los hospitales, un mega hospital, o sea, es uno de los más grandes del mundo. Y ustedes dirán, pero usted vino a hablar de ACPO y ahora me está hablando de China. Lo que yo les estoy diciendo es que ustedes están en otros tiempos. Ustedes no tienen disculpas para ser los más grandes del Valle de Tenza, porque ustedes no me los pueden embobar
ni con el comunismo, ni con el capitalismo, ni que se van a volver como Venezuela, ni que se van, porque es que ustedes deben ser de mente abierta. Y como decía el profesor Ariosto, que es una joya en conocimiento que debemos explotar cada vez más, y profesor, ahí lo invito a su Tatensa para que hagamos varios conversatorios sobre ese tema, sobre esos temas, es que ustedes, si no quieren, pues no pueden, pero si ustedes quieren, pueden. Hoy en día, para nosotros los abogados, ya nos dicen que algunas de las profesiones van a desaparecer, pero una de las que no va a desaparecer con la inteligencia artificial es la historia, porque esa sí no se puede inventar en los laboratorios. Otra de las que no se podrá, de la que no se podrá suplantar, obviamente, son algunas ingenierías, el derecho y toda esta cosa. Pero hablemos de ACT, hablemos de Acción Cultural Popular. Hablemos de unos hombres, unas mujeres, unos niños, unos jóvenes, porque cuando ustedes entran a esa historia de Acción Cultural Popular, entran a la historia del Valle de Tenza, entran a la historia de Guateque, entran a la historia de sus pueblos, entran a la historia de sus padres, de sus abuelos, que fueron capaces de transformar estas comunidades que antes se sentían poquita cosa, a sentirse de igual a igual. Por eso cuando estudien lo de ATPO, que los invito a que lo estudien, encontrarán los campesinos y campesinas un 23 de agosto reunidos con el Papa Pablo VI de igual a igual, de igual a igual. Y mi mensaje es decirles que ustedes son los más capaces como los más capaces. Y ahí se diría como los grandes inventores, si cree que son capaces, van a ser capaces, y si cree que no son capaces, no son capaces. Pero estudien esa historia. Yo les pido el favor de que le pregunten a su papá, a su mamá, a sus abuelitos, qué saben de Acción Cultural Popular. Que les cuenten ellos, y que sepan cómo detener como esa imagen del campesino. Antes de decirle a un campesino, a una persona decirle campesino era casi un insulto. Y si no se contentaba con decirle que era campesino, le decía usted es mucho indio. Hoy es lo contrario. Si usted le dicen que es campesino, siéntase orgulloso, porque ahí está el referente de la cultura, está el referente de la honestidad, está el referente de ser personas serias. Y si le dicen que es indígena, mucho más. Porque yo sí difiero mucho del historiador Javier, pero aquí no hubo 12 encuentros de culturas, para mí no. Por eso es que es bonita la academia, porque podemos contradecir. Y el profesor me lo ratificó sin querer diciendo. Aquí trajimos, de España llegaron, ¿por qué fue el mestizaje tan rápido? Porque es que las indígenas era para ponerlas a procrear. No tanto a procrear, ellos entraron en un mecanismo donde sin darse cuenta, ya cuando por su hormona ya tenían mucho en mestizaje. Acción Cultural Popular, y remítanse ustedes, porque creo que ya sonó la campana y ustedes tienen que salir, ¿cierto, profesor? Entonces negociemos 5 minutos, como Javier se despidió 20 veces, nosotros vamos a hacer un negocio. Y el negocio es que le preguntemos a nuestros amigos qué fueron las escuelas radiofónicas y qué impacto tuvieron en sus familias. Esa es una tareita, mis queridos alumnos, los profesores lo van a supervisar. Porque es que eso se nos va a convertir, esto miremoslo como un negocio. Yo siempre he dicho que a mí me gusta hacer negocios. ¿Y sabe por qué se nos convierte en un negocio? Porque es que aquí, con el pavimento de la transversal del Cisga, con el aumento del turismo en Colombia, porque en Colombia ha aumentado el turismo y va a seguir aumentando, guste o no nos guste, vamos a tener oportunidad de vender hasta nuestras historias. Si una vereda no tiene un mito, hay que inventársela. Así de sencillo. Y eso son de las alternativas que ustedes van a tener.
A ustedes le van a llegar la universidad presencial también a esta zona. Va a quedar en Sutatensa, Boyacá. Y va a quedar donde eran el centro de estudios. Esa ya se compró, esas instalaciones ya se compraron 7 administraciones. Si no mal estoy, creo que Guateque también invierte ahí, pero, mi querida, invirtieron ahí. Pero ya ahí sigue esa llamita de las escuelas radiofónicas. Pero hay otra tarea en ese mensaje de las escuelas radiofónicas. Es que ustedes en este momento, digamos, yo creo que sin ánimo de ofenderlos ni cosa por el estilo, podemos denominar que este auditorio que estamos acá, somos casi analfabetas. Ya ese analfabetismo nos toca empezarle a trabajar. Por una simple razón. Levánteme la mano quien sabe, por lo menos, quien se crea que sabe al 50% el mandarín. ¿No? Ese va a ser el nuevo idioma mundial. No es el inglés, es el mandarín. ¿Nadie sabe mandarín aquí? Pues ahí tenemos ese. ¿Quién de ustedes cree que sabe manejar al 80% la inteligencia artificial? ¿Alguien? ¿Al 80%? Bueno, al 20%. Al 5%. Pero esos son los retos que tenemos que colocar, y esos eran los retos que colocaba Monseñor José Joaquín Salcedo cuando decía, podemos enseñar a leer y a escribir, y no solo a leer y a escribir, sino también aplicar los conocimientos a la vida práctica. Ustedes conocen el monumento a San Isidro que hay en Sutatensa, uno de los mejores de América Latina. ¿Lo conocen? ¿Qué hay ahí en ese monumento? ¿Quién lo conoce? ¿Qué hay? Una yunta de bueyes. ¿Qué más hay ahí? ¿Un qué? No, dígame la figura. Pero bien, está, si ahí están parte de los restos de Monseñor. ¿Hay qué? Hay una yunta de bueyes y fíjense, hay un tractor. ¿Por qué es que el campesino de hoy, el campesino de hoy, ustedes, que tienen que aplicar ese conocimiento en la agricultura, ya ustedes no pueden estar fumigando con esas fumigadoras de espalda, a ustedes les toca con drones? Y ese era el mensaje que mandaba Monseñor José Joaquín cuando mandó a hacer ese monumento. La yunta de bueyes, para que recuerden que de dónde venimos, pero hay que pasar a la máquina. Y ese es el reto que ustedes, mis queridos amigos, tienen que hacer. Si ustedes no pueden ser común y corriente, están estudiando en uno de los mejores colegios del país, y están estudiando con los mejores profesores, y están estudiando, me dejó asombrado, profesor, con uno de los mejores rectores. Ahí sí es donde uno dice, ojalá nunca se pensione, para que pueda seguir con ese conocimiento. Y usted, pero es ese. Ayer Javier nos decía, traigan unas colecciones porque ustedes tienen en algunas de sus casas están las cartillas, las 5 cartillas que se llamaban. La primera era la básica porque era para enseñar a leer y escribir. Había otra para que era suelo productivo, y era suelo productivo no para empobrecerlo, sino para hacerlo producir, porque es que nosotros hemos sido con la Revolución Verde, hemos sido muy bárbaros. Nosotros que recibimos una información internacional y la copiamos a pie de la letra, y entonces empezamos a envenenar el suelo y así sucesivamente. Y entonces el suelo productivo nos enseña cómo hacer nuestros propios abonos. Y había otra cartilla que se llamaba, ¿quién me ayuda? Nuestro bienestar, porque este cuerpo sano, mente sana, cómo cuidar nuestro cuerpo, cómo cuidar nuestra mente. Y había otra que, ¿quién de ustedes no ha manejado hoy, el día de hoy, matemáticas? Absolutamente todos, sin darse cuenta. Y entonces había una que se llamaba cuentas claras. Y después dijimos, con esas cuentas claras dijimos,
dese cuenta haciendo cuentas, que era como para si el negocio funcionaba, pues que funcione, pero si no funciona hay que cambiar de negocio, que era cuentas claras. Y así sucesivamente, y no podíamos olvidar, dijo el historiador profesor Ariosto y el doctor Javier, como ya la religión viene en el ADN, que dejémonos de vainas, la religión viene en el ADN, ya ustedes se pueden volver después católicos, después que son evangélicos, que después ya lo entienden, pero siguen siendo, y puede ser que en un momento digan que son ateos, pero cuando van en un avión y le dicen hay turbulencia, dicen, ¡ay, Dios mío, que nos cuide! O sea, seguimos con el en el ADN. Entonces estaba comunidad cristiana. Ahí teníamos ahí. Y después se creó los libros de la biblioteca del campesino. ¿Sabe cuánto valía un libro? ¿O en cuánto se estimaba un libro? Un libro por un huevo. Por eso después salió ese concepto a nivel nacional que decía, eso está a precio de huevo. Sí, es sencillo, los que son historiadores no me dejarán desmentir. ¿Y por qué la biblioteca del campesino? Porque es que antes creían que el campesino simplemente estaba hecho para trabajar y tomar guarapo. No, se dijo el campesino tiene una mente capaz de crear lo que no está creado. Y lo que está creado para modernizarlo. Ustedes están en una zona donde no, yo reviso de vez en cuando y ¿qué nuevo han creado? No, ustedes han llamado a modernizar lo que ya creamos los antiguos. Entonces ya China modernizó el carro y presentó en la feria de Nueva York del automóvil el carro que vuela. Ya se ha presentado muchas cosas. Entonces, mis queridos amigos, así hoy en día hay una pelea. Y en esa pelea ustedes están. Es la pelea del conocimiento. Quien tenga el conocimiento tiene el poder. Y el que no tenga conocimiento se jodió. Así de sencillo. Así de fácil. Entonces, mis amigos y mis amigas, estamos en la era del conocimiento y en ese conocimiento no pierdan tiempo. No se dejen embobar por los celulares. Utilicen los celulares para ganar conocimiento. Utilicen la inteligencia artificial para ustedes cada vez ser más autosuficientes. Lean, viajen, no hay mejor viaje que leer. ¿Cuántos de ustedes han leído a Miguel de Cervantes Saavedra? Felicitaciones los que lo han leído. Y los que lo han leído estilo pasión, estilo viaje, felicitaciones. Me imagino, no hago esta pregunta, no les pregunto cuántos, porque sé que son el 100% han leído 100 años de soledad. Si no la han leído, léansela como un paseo. Como que se meten en esa magia, porque es que el leer nos hace que nuestras neuronas funcionen cada vez mejor. Javiercito y profesor, y a ustedes mil y mil gracias, yo no les quito más tiempo. Ustedes están llamados a ser los más grandes entre los grandes. En su Bambuco La Ruana, el dueto Garzón y Collazos rescatan la importancia de la identidad del ser colombiano. Este elemento de identidad no solamente corresponde a la zona cafetera, sino que es un elemento distintivo del altiplano cundiboyacense, hecho de lana de oveja, tejido en un telar cuyos orígenes son de nuestros ancestros, de los antepasados indígenas, y que hoy en día prevalecen de manera casi que escasa en el municipio de Nopsa. La ruana es el símbolo que identifica la pertenencia a la tierra, el trabajo, el protegerse del frío, el cobijar al que llega a la casa. Debajo de una ruana se tejen tristezas, alegrías, experiencias. Bajo una ruana se encuentran todas las aspiraciones del ser humano. La ruana nos identifica a los cundiboyacenses, en particular a los habitantes del departamento de Boyacá, como seres forjados para trabajar, para el servicio. La ruana también, como dice la canción de 4 puntas, nos indica los puntos cardinales que el ser humano siempre debe tener para dirigir sus acciones. En este bambuco se invita a mantener la identidad y, por qué no decirlo, a continuar con las historias no contadas. Un feliz día para todos.
capa del viejo hidalgo se rompe para ser ruana y cuatro rayas confunden el castillo y la cabaña, es fundadora de pueblo con el tiple y con el hacha y con el perro andariego que se tragó la montaña. Capa del viejo hidalgo se rompe para ser ruana y cuatro rayas confunden el castillo y la cabaña, es fundadora de pueblo con el tiple y con el hacha y con el perro andariego que se tragó la montaña. Abrigo de macho macho, cobija de cuna paisa, sombra piel de mis abuelos y tesoro de la patria, sabor de pecado dulce y dulce calor de falda, grita con sus cuatro puntas el abrazo de la ruana. Porque tengo noble ancestro de Don Quijote y Quimbaya, hice una ruana antioqueña de una capa castellana, por eso cuando sus pliegues abrazo y ellos te abrazan, siento que mi ruana activa me está brindando ese lado. Que tengo noble ancestro de Don Quijote y Quimbaya, hice una ruana antioqueña de una capa castellana, por eso cuando sus pliegues abrazo y ellos me abrazan, siento que mi ruana activa me está abrigando el alma. Abrigo de macho macho, cobija de cuna paisa, con la piel de mis abuelos y tesoro de la patria, sabor de pecado dulce y dulce calor de falda, grita con sus cuatro puntas el abrazo de la guardia.